¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio de libro que llega a ustedes gracias a Mi Plata Gana Plata, sin requisitos, disponible 24/7, hiper segura, beneficios solo para mí. Suena demasiado bueno para ser verdad, no, demasiado bueno para ser un banco. Tempo, el primer neobanco de Chile. Orión, 25 años guiando la evolución digital, con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. En el libre mercado de esta semana estamos con Miguel Gravet, gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al Libre Mercado del Libro. Hola Cristian, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, coincide, por cierto, y está, por cierto, pensado así, en una persona que maneja mucho y que conoce mucho el tema de inversiones para ver qué está pasando en los mercados a partir de lo que ocurrió el domingo, el fin de semana, perdón, con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Entonces, lo primero, tratando de entrar de lo general a lo particular, ¿cómo interpretarías tú, una persona que obviamente está en contacto con el mercado permanentemente, la reacción que ha tenido los mercados en los primeros días, los primeros 2, 3 días? Abrió el lunes, ¿no es cierto?, una baja relativamente acotada. Hoy día, ¿no es cierto?, una pronunciación de la caída mucho más importante. Entonces, sumando los primeros días de reacción, ¿cómo hay que interpretar la reacción del mercado en relación con ese conflicto? Muy interesante la pregunta y yo la enmarcaría también en el contexto de que esta operación ya la vimos, una parte de ella, el año pasado. No sé, se llamó la Guerra de los 12 días, ¿no es cierto? Tuvimos bombardeos muy específicos a las instalaciones nucleares de Irán por parte de Estados Unidos. Israel ya había, digamos, también bombardeado, ya había bajado la capacidad antiaérea que tiene Irán. En ese sentido, cuando lo comparamos con el año pasado, sí la caída de hoy sorprende porque estamos hablando de operaciones de gran escala, en el sentido de que hay bombardeos permanentes. Irán también ha respondido a sus aliados incluso, por lo tanto crea un poquito más de inestabilidad. El estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, que algunos que son más avesados en geografía saben que está ahí cerca del Mar Muerto y donde pasa, digamos, un 25, un 20% del petróleo, del consumo mundial de petróleo. La verdad es que está siendo amenazado hoy día y eso ha disparado el precio más allá de lo que nosotros esperábamos o más cuando uno lo compara con esta operación anterior. Entonces, eso sí ha provocado ya reacciones en términos de inflación más esperada probablemente. Las tasas en Estados Unidos han empezado a subir. Esto ha hecho que el dólar ha subido across todos los mercados y lamentablemente para nosotros, como nos toca ser importador de petróleo, la verdad es que ha sido una reacción bastante mala para Chile, en especial para el dólar, en especial para la bolsa local. Ahora, Miguel, la reacción del primer día, viendo medios norteamericanos sobre todo, hacían prever que el mercado estaba leyendo de algún modo que la guerra, el conflicto iba a ser relativamente acotado. Exacto. Una capacidad, no digo infinita, pero muy, muy grande norteamericana, con una capacidad bastante acotada de Irán en la reacción. Lo ocurrido martes y miércoles, de algún modo ya es algo distinto, ¿no es cierto? Sí. Hace prever que va a ser un poco más extenso, que los ataques empezaron a caer en lugares distintos. ¿Cómo se entiende el efecto acotado de un primer día con un efecto un poquito mayor de los días siguientes? Sí, bueno, obviamente el tema de guerra es siempre impredecible, pero hay dos escenarios básicamente, ¿no es cierto? Un conflicto muy corto, como tú mencionas, donde Irán está muy solo y donde su capacidad militar es muy baja, que ese escenario es el que eventualmente fue el primer día, de alguna manera, acordándose del año pasado. Y el segundo escenario, que hoy día no creo que esté materializado full o 100%, es donde tenemos una guerra un poquito más compleja, ¿no es cierto?, donde Irán muestra cierta reacción mayor de lo que se tenía anticipado y eventualmente hay aristas de otros países como Rusia o China que podrían verse involucrados de forma un poquito más fuerte. Recordemos que también uno de los proveedores importantes de consumo de China es Irán, por lo tanto ya tuvimos un evento en Venezuela donde también era un proveedor importante de China y la verdad es que creo que el mercado también está mirando un poco también que esa reacción de China en este caso sea eventualmente normal y no se escale a otros niveles. Tú eres gerente, obviamente, de renta variable en AFP Capital y estás al mando, ¿no es cierto?, de una AFP que tiene un porcentaje importantísimo en los ahorros chilenos. Por lo tanto, estás acostumbrado a este tipo de situaciones. Tu escenario base hoy, ¿cuál sería en términos de conflicto bélico, pero no como analista geopolítico, sino que tu escenario base en términos de qué esperar
para el mercado de los próximos días, insisto, con la información de hoy día, Claro. no con la información que no tenemos. Bueno, el escenario base que tenemos hoy día es de un conflicto que va a ser un poquito más agresivo de lo que vimos el año pasado. Esto puede provocar disrupciones en términos de el dólar un poco más permanente, ¿no es cierto? La inflación en el mundo, donde veníamos viendo baja de tasa en los bancos centrales, probablemente eso puede de alguna manera interrumpirse. Tal vez las bajas no van a ser tan violentas como en algunos mercados estaban anticipando. Y eso puede tener algún tema en términos de renta fija y a lo mejor los bonos no van a, digamos, pricear tantas caídas. La parte de renta variable, mucho más cautela. Veníamos por un, digamos, mundo emergente que estaba rentando muy bien. Me parece que hoy día los riesgos están más balanceados y por lo tanto hay que considerar que mercados desarrollados también da un safe haven, como le decimos nosotros, o sea, un resguardo a las inversiones y por lo tanto claramente este rally que veníamos viendo emergentes probablemente lo vamos a ver más postergado en el futuro. No digo en Chile particularmente, pero tú dirías en los portfolios managers van a rebalancear un poco los portfolios en el sentido de flight to quality, a mercados mucho más desarrollados, más seguros, algo de eso. En general, lo más rápido es el tema de monedas, ¿no es cierto? En términos del dólar, la exposición a monedas emergentes, eso se mueve más rápido y es más táctico. En términos de posición en acciones, todavía creo que es muy temprano como decir que vamos a rebalancear. Nosotros siempre, y en la FP Capital siempre lo decimos, tenemos que distinguir muy bien lo que es el ruido de lo que es, digamos, algo estructural y permanente. La verdad es que el escenario geopolítico nosotros lo teníamos mapeado como a un riesgo que venía, digamos, un riesgo relevante, donde tenemos 1 o 2 eventos en el año. Recordemos que partimos con Venezuela, que obviamente no tiene la escala que tiene este conflicto, pero de todas maneras está también dentro de la proyección que nosotros hicimos a principio de año y por lo tanto estamos viendo también cómo esto se desenvuelve y hacia dónde, digamos, va, digamos, generando distintas reacciones. En eso. Ahora, dentro de este contexto, un contexto donde hay ruido, hay volatilidad, no máxima, pero existe un elemento de, ¿no es cierto?, de incertidumbre. ¿Qué tipo de activos aparecen más como refugio y qué tipo de activos aparecen un poquito más hacia los que hay que, no digo huir, pero hay que tener con mayor cautela? Sí, bueno, el dólar en general en todo el mundo hoy día está siendo un refugio importante. Se fortalece frente al resto de las monedas. Se fortalece porque claramente hoy día los activos en Estados Unidos son más demandados en términos de su valor contra otras monedas, por ejemplo. Otros activos que podrían eventualmente ser un hedge. Estamos hablando de el oro, que eventualmente sí lo fue, hoy día está cayendo un poco. Y ya venía con un rally, muy, muy alto, ¿no es cierto? Y también un poco porque era un refugio de muchos inversionistas de todo este tema geopolítico. Entonces, a veces estos activos safe haven, cuando ya te dan el refugio, incluso ya la gente los vende porque ya el escenario ya ocurrió, digamos, y por lo tanto tienen una leve caída. Pero había sido un buen refugio. Y pensando después, a lo mejor cuando ya se estabiliza un poco más este tema, las tasas de interés, los bonos largos en Estados Unidos, cuando ya la inflación eventualmente se pricee bien y el efecto de la subida del petróleo se pricee bien, también pueden ser un buen refugio. ¿Tú estás proyectando una inflación norteamericana más cercana al 3, por ejemplo, que ocurre ahora, o más anclada al 2, ¿no es cierto?, que es la meta de algún modo de la reserva? Sí, yo creo que llegar al 2 va a ser difícil en términos de las proyecciones que se estaban teniendo a fin de año. Probablemente la Reserva Federal no va a poder bajar las tasas como 2 o 3 veces como se estaba priceando. Y por lo tanto eso hace que la inflación, nosotros proyectamos que esté en un rango entre 2.4 y 2.6 para Estados Unidos. ¿Efecto inflacionario en Chile ves o es más bien una escaramuza? En el sentido de, a ver, el petróleo ha subido muchísimo, el petróleo tiene efectos directos, por supuesto, Sí. y efectos de segunda vuelta en la Correcto. economía chilena, ¿no es cierto?, en cuentas eléctricas, incluso en las cuentas sanitarias. La gente no tiene por qué saberlo, pero hay polinomios de fijación de cuentas. ¿Cómo ven el efecto inflacionario de este tema petrolero? Bueno, va a depender, como dijimos al principio, de la duración, digamos, de este efecto. Nosotros creemos que si tiene una duración acotada, en general no debería tener un efecto muy grande en las inflaciones de mediano plazo. Probablemente en los próximos meses sí. Si veamos algunos rebotes en términos de lo que es el precio del petróleo, ¿no es cierto? El dólar, como tú dijiste, también es un input muy importante para los precios importados. Muchos precios que vienen de afuera, muchos productos que vienen importados, van a sufrir un poco un spike en términos de su valor. Y en ese sentido, creo que si pasa más allá de este efecto puntual, tenemos también como país herramientas para ir, digamos, amortiguando los efectos. El dólar puede, digamos, de una manera ser manejado en el Banco Central cuando se ve una sobrereacción tal vez del mercado. Mucha gente tratando de salir de Chile en un momento puntual. Eventualmente el Banco Central puede amortiguar esos efectos también. ¿Cómo has visto, Miguel, la reacción de la bolsa chilena en comparación con otros mercados emergentes que también habían tenido rallies importantes? La bolsa chilena tuvo, ¿no es cierto?, un crecimiento
fantástico el año pasado, sobre 40%. Este año hemos visto algo, ¿no es cierto? En febrero ya había caído, Sí. pero ha perdido todo lo que había ganado en el año, ¿no es cierto? Aunque hablar de pérdida es bien relativo, porque Claro, obviamente... depende de cuándo Exactamente, invertiste. del momento. Sí. Pero la reacción de la bolsa del mercado local accionario respecto a otros mercados emergentes, ¿cómo ha estado? Lo he visto más castigado que otros mercados emergentes y esto tiene también la lectura macroeconómica de que somos un país importador de petróleo, donde también habíamos, como tú bien dices, había habido un retorno espectacular. En enero también tuvimos un muy buen retorno de la bolsa chilena y por lo tanto los flujos hacia Chile ya habían mostrado también que habían bajado con respecto a otros mercados emergentes, eso ya lo habíamos visto a principios de febrero, y por supuesto acciones que están muy representadas en la bolsa como LATAM o como Sokimich, que probablemente tienen inputs o tienen sus, digamos, costos en dólares y en petróleo específicamente se ven muy afectadas, comparado con, por ejemplo, un Petrobras en Brasil, que claramente es una compañía muy grande y que estos precios claramente lo benefician. Entonces, tenemos también esa dinámica interna de nuestra estructura del mercado que nos hace ser un mercado más desfavorecido por este escenario. Pero más bien por una base de comparación muy alta que ya veníamos, más Sí. que por un efecto, y obviamente el efecto petróleo, más que por alguna repercusión particularmente importante en Chile, ¿no? Sí, correcto. Y el tema político, vamos a ver también cómo se conforma el nuevo gobierno, pero eso va a venir en los próximos meses y eso será el driver, yo creo que también importante a mirar. O sea, por supuesto que cualquier noticia inesperada va moviendo los mercados, pero insisto con el escenario actual. El escenario actual tú lo ves de un conflicto que fue un poquito más sofisticado, ¿no es cierto?, más complejo que el escenario que habíamos anticipado en un comienzo, Sí. pero tampoco de largo plazo, ¿no es cierto? No, de largo plazo no lo vemos. Creo que igual Irán está bastante solo en este conflicto. Eso también hay que verlo, salvo que se involucraran Rusia y China, que tampoco lo veo muy probable. No, los chinos están, de hecho, hoy día mismo en el Wall Street Journal venía un artículo de por qué China no reacciona frente a esto. No me acuerdo, no, lo estoy parafraseando, obviamente, las palabras, pero era por qué no ha decidido no reaccionar a este tema, y hay buenas explicaciones de por qué no quiere hacerlo, Claro. tal como no lo hizo con Venezuela o tal como no lo haría eventualmente en Cuba. Entonces, un escenario finalmente de N1, de escenario N1 donde Irán quede de algún modo solo. Eso es un escenario bueno para los mercados y probablemente porque no se extendería mucho Claro. más el conflicto, ¿no? Sería un escenario de reversión un poco de lo que hemos visto, una subida de las bolsas, caída del petróleo, ¿no es cierto?, debilitamiento del dólar en el margen. Creo que sería ese el escenario que veríamos si es que vemos señales como, por ejemplo, que Irán quiere negociar, que Irán está abierto, digamos, a que el conflicto ya se acabe. Eso eventualmente sí serían buenas noticias. Creo que podríamos verlo en un par de semanas, tal vez, un escenario como ese. ¿Y eso tú lo ves como un escenario eventualmente base o es un escenario Sí, podríamos verlo impredecible como un todavía? escenario base que tiene mayor probabilidad que se involucren otros países o que el conflicto escale mucho más de lo que hoy día ya hemos visto. Irán solo negociando, o Irán solo, ¿no es cierto?, reaccionando de corto plazo, más que una suerte de tercera guerra mundial, digamos, que se metan Correcto. otros temas. Exacto. Ahora, es importante también en estos escenarios de alta volatilidad, ¿no es cierto?, de alto conflicto, ver cómo las AFP estructuran sus inversiones. Sí. Porque están particularmente diversificadas, ¿no es cierto? Por cierto, en las categorías más clásicas, renta variable, renta fija, local, extranjera, pero un montón de otro tipo de activos, ¿no es cierto? Activos alternativos que Por eso. esto toca Sí. manejar también y que ya representan una parte importante, en torno al 20%, bueno, depende del fondo. Depende del ¿no es fondo, cierto? sí. Un Es poquito cierto. menos, pero Ahora, depende del fondo. ¿por qué el tema de la diversificación paga tanto en estos momentos? Sí, ese es un muy excelente punto, Cristian, porque la verdad es que hoy día las carteras de las AFP están construidos con muchísimos instrumentos, de distintas geografías, como tú dijiste, distintas monedas, tenemos derivados incluso de tasas de interés que nos apalancan también a tener, digamos, ese factor en los portafolios, y los activos alternativos que la gracia que tienen es que van cambiando su precio cada 3 meses, cada 6 meses, y por lo tanto están un poco aislados, digamos, de la contingencia propia de la volatilidad de los mercados que estamos mirando hoy día. Entonces, cuando tú tienes marcas 3 veces al año, 4 veces al año, la verdad es que los portafolios tienen esta diversificación temporal que le llamamos nosotros. Entonces, tenemos un porcentaje importante del fondo A, por ejemplo, invertido en estos activos, que nos permiten también aislar este ruido de corto plazo e ir moviendo estas posiciones de manera más gradual, de manera de tener más información para tomar mejores decisiones. O sea, yo creo que ahí se ha hecho una buena labor en invertir estos recursos en activos que no reaccionan. ¿Te refieres a activos alternativos? ¿no es cierto? Claro, activos alternativos que no reaccionan con la misma temporalidad que los activos tradicionales, como son los bonos y las acciones. Que es una de las grandes ventajas, las grandes virtudes. Exactamente, sí. En eso. Y probablemente es una tendencia que uno lo ve,
que va a ir creciendo en la medida que la regulación lo permita, precisamente porque son muy reactivos en el sentido positivo a crisis, a volatilidades, y entregan además tasas muy atractivas que ya van en probablemente UF sobre el número que lo dirás tú, Sí. pero son muy atractivas. Sí, y además te da una diversificación interesante que no encuentras a veces en mercados públicos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de temas de guerra, hay compañías, por ejemplo, de defensa que eventualmente sí están, digamos, invertidas en estas clases de activos, compañías expuestas a commodity, otro tipo de activos que nos permiten, por ejemplo, también protegernos de la inflación. Petróleo para arriba puede ser inflación y por lo tanto tenemos inversiones inmobiliarias en infraestructura que nos permite estar un poquito más aislados del tema inflacionario. Esto es una cosa que se repite una y otra vez, 1000 veces, pero necesito preguntártelo porque es un clásico. No tomar decisiones con informaciones puntuales. El tema de las pensiones de largo plazo, ¿verdad? O sea, estoy pensando en los retiros el fondo A está cayendo, la bolsa chilena está cayendo, mejor me voy al fondo E y empezar a hacer, ¿no es cierto?, ese tradeo que a nadie le sirve porque al final es de largo plazo. Una persona que tiene la experiencia que tienes tú, ¿qué recomienda en estas situaciones precisamente de mucha volatilidad y mucha incertidumbre? ¿Qué es lo que hay que hacer o al revés? ¿Qué no hay que hacer? Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros siempre tenemos el mismo mensaje hacia nuestros clientes. Lo primero es enfocarse en el horizonte de inversión que tú tienes. Es muy distinto jubilarse en 30 años más que en 3 o 4 años más y por lo tanto tienes que tener un nivel de riesgo acorde a esa digamos, proyección de inversión. Lo segundo es no solo reaccionar a corto plazo, que es un poco lo que tú estás diciendo. Si mucha gente se quiere cambiar de fondo, si muchos inversionistas se cambian, generalmente los precios reaccionan mucho más violentamente y por lo tanto eso hace de que los cambios sean muy costosos. Y tercero es informarse en fuentes confiables, como puede ser aquí el Libero o puede ser otros fuentes de información que tengan, digamos, expertos invitados y por lo tanto puedan de alguna manera darte confianza en términos de lo que están informando. Eso creo que serían 2 o 3 consejos que estamos dando. Una última cosa que se me había quedado en el tintero. ¿Cómo se ha movido el índice VIX, que mide un poco el tema de la volatilidad? ¿Ha estado en muy alto o tampoco tanto para la situación que se vive en el mundo? O sea, ha estado subiendo, no a niveles de crisis como las que hemos tenido, digamos, cada 10 años en el mercado, pero sí, obviamente, ha estado subiendo, está en un nivel alto comparado con su promedio y claramente mientras caen las bolsas, los inversionistas buscan refugio y compran, digamos, opciones que son los que están detrás de este instrumento. Pero muy lejos todavía de niveles, por ejemplo, como la subprime o como, o como la crisis del COVID, digamos. Exactamente. No sé, lo vi ahora está en 35, 40, en ese momento llegó a 60, 80. Claro, o sea, en la mitad de lo que fueron las grandes crisis, ¿no es cierto?, de pánico completo. La subprime, estoy pensando, y el tema del COVID, que interesante. Miguel Gravet, gerente de renta variable, activo alternativo de AFP Capital. Muchísimas gracias por tratar de esbozar un poco lo que está ocurriendo, proyectarlo en parte y obviamente dar consejos que siempre recomienda los inversionistas institucionales de qué hay que hacer y qué no hay que hacer en este tipo de situaciones. Este es un espacio que llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. ¿Y mi plata gana plata? Sin requisitos, disponible 24/7, hipersegura, beneficios solo para mí. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No, demasiado bueno para ser un banco, nos dice la gente de Tempo, el primer neobanco de Chile. Como siempre, a ustedes muchísimas gracias por la audiencia y nos estamos encontrando la próxima semana. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.